Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Queremos grabar una serie de temas, por lo menos 3 o 4, para responder a esta pregunta que tenemos aquí. ¿Impondrá Donald Trump la ley dominical? Si ustedes son seguidores de diferentes canales, podemos observar, escuchar en algunos de ellos que muchos han comenzado a decir que en el 2025 Donald Trump será el presidente que establecerá una ley dominical. Ahora, tenemos que entender algunas cosas que vamos a explicar en estos temas. Y es que cada vez que se predice algo y no se cumple, simplemente aumenta la incredulidad. Pero esto lo vamos a tratar con cita del espíritu de profecía, posiblemente en el último tema que nosotros vamos a tener. Ahora queremos responder esta pregunta. Quiero dar mi punto de opinión. Este canal Alfa y Omega quiere también cooperar con tratar de responder esta inquietud. Si de verdad este presidente será el que cumplirá las profecías. Ahora, nosotros en este canal tenemos una forma de proceder para explicar algunos temas. Y bueno, entrar de lleno a explicar esto podría ser que muchos no lo entiendan. Por lo tanto, queremos poner una base, un fundamento para que los que no son adventistas del séptimo día puedan entender por qué queremos responder esta pregunta. Así que vamos a comenzar a explicar con la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer en este primer tema es leer la palabra de Dios. Si nosotros queremos entender, si queremos comprender, si queremos buscar la verdad, solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso queremos comenzar con el primer tema para poner una base bíblica de por qué es que hay muchos canales, ¿verdad?, que están diciendo que en el 2025 Donald Trump pondrá esta ley. Vamos a comenzar entonces a poner estas bases bíblicas. En primer lugar, nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo del 3 al 14, lo siguiente. Aquí está hablando de Satanás. Y dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos que Satanás en su corazón desea ser igual al Altísimo. Por supuesto, él mismo está engañado porque es una criatura. Dios lo creó, él no puede ser igual al Altísimo. Sin embargo, esa es su pretensión. Entonces, leemos aquí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este deseo de Satanás llevó a una terrible separación de la tercera parte de los ángeles. O sea, para que podamos entender, si dividimos los ángeles en 3 porciones o en 3 cantidades, él se trajo una de esas terceras partes. ¿Cuántos son? Millones de ángeles que ahora nosotros conocemos como demonios. La Biblia dice que hay una lucha contra principados, son
potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y por supuesto son huestes espirituales de maldad. Así que estamos envueltos en una guerra. Ese deseo de Satanás de querer ser igual a Dios trajo este conflicto universal entre Dios y aquellos que no decidieron ser fieles al Señor y tomaron posición del lado de Satanás. Y entonces dice aquí, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que este texto nos explica un poco más con quién tenemos esta lucha. En el cielo, en algún momento en la eternidad, hubo una guerra y ya Satanás no pudo seguir en el cielo y fue arrojado. Este Satanás se conoce como el dragón, no se le olvide eso, la serpiente antigua, y que se llama diablo y Satanás, que son términos que significan adversario y mentiroso. Y dice que él engaña al mundo entero. Y lamentablemente esto es una realidad. ¿Por qué? Bueno, leemos otro pasaje más. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos aquí que Satanás no aparece como un demonio, sino que se disfraza. Y dice aquí que lamentablemente también tiene seguidores, ministros. Satanás opera a través de los hombres, a través de aquellos que se apartan de Dios y se alinean con Él en sus pensamientos. Entonces Él los dirige. Y estas personas, aunque a veces tienen la palabra del Señor, la malinterpretan o simplemente Satanás es experto en dar el 99% de algo verdadero, pero mete 1% de algo que es falso. Satanás es un imitador, un engañador. Y esto es muy importante que nos quede claro como base de este tema. Dice otro pasaje bíblico, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo quiere recibir la adoración que le pertenece solamente a Dios. Hay gente que se pregunta por qué hay tanta maldad en este mundo. Bueno, ya hemos leído que hay una guerra, ¿verdad?, contra estos ángeles malos y contra el mismo Satanás. Y vemos que Él le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Adán lamentablemente le entregó la tierra a Satanás y él se la ofreció a Jesús. Le dijo, mira, no tienes por qué ir a morir a la cruz del Calvario. Si tú postrado me adorares, simplemente yo te entrego todo lo que Adán me entregó a mí. Sin embargo, el Señor Jesús dejó muy claro a quién nosotros solamente debemos adorar. Dice que Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quiero agregar a este pasaje, no creamos que Satanás se le presentó como un demonio a Jesucristo. No, 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 no. Satanás se le presentó como un ángel de luz, como un representante de Dios luminoso. Y no solamente eso, sino que le citó las Escrituras, pero las citó para conveniencia de él. Y Jesús, que vivía de la palabra de Dios, se dio cuenta que detrás de ese disfraz, de ese ángel de luz, estaba Satanás. Y entonces, con un escrito está, venció al enemigo en el desierto.
Si nosotros no queremos ser engañados, nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios. Voy a leer una cita de una escritora que para nosotros los adventistas es una profeta, porque nosotros creemos que reúne todas las cualidades y pasa la prueba que se aplican, las 10 pruebas o 11 pruebas que se aplican para ver si un profeta es verdadero o no. Y ella, según el estudio que hemos hecho, y no hay problema, algún día vamos a hablar acerca de esto y veremos cuáles son esas pruebas. Pero bueno, ella dice lo siguiente: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos, dice, de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, merced al testimonio bíblico. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Esta sierva de Dios creía en la palabra del Señor y ella nos enseña que solamente los que hayamos estudiado diligentemente las Escrituras y que hayamos recibido el amor de la verdad en nuestros corazones, seremos protegidos. Vamos a hacer una oración para pedir la protección de Dios y que nos pueda iluminar la mente para que podamos entender en qué lucha estamos metidos. Pero eso sí, si nosotros escogemos ponernos de parte del Señor, aunque pasemos pruebas y tribulaciones, mis queridos hermanos, Dios nos ha prometido la vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendice este estudio que vamos a tener en esta hora. Pedimos que nos ayudes para que realmente podamos creer en tu palabra. En ella está la verdad. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final en esta serie de temas, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ya vimos que Satanás quiere la adoración. Satanás imita todo lo que Dios hace para poder conseguir esa adoración, para engañarse, porque él no puede ser igual a Dios, pero su deseo es llegar a ser igual a Dios. O sea, recibir la adoración que le pertenece a Dios nada más. Y lo hizo con el Señor Jesús en una forma descarada. ¿Cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Ahora, Cristo pasó la prueba porque creía en la palabra del Señor. Y nosotros también podemos pasarla si estudiamos con diligencia la palabra del Señor. Vamos a ver entonces cómo es que nosotros podemos librarnos de adorar a Satanás y darle la gloria a quien la merece, al Dios Todopoderoso. Muy bien, vamos a hablar acerca del origen del sábado. Dice aquí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Como vemos aquí, Dios estableció un día. Ese día le corresponde a Dios porque lo identifica a Él como el creador de la tierra. Y como Él es el creador, nos pide a nosotros que podamos adorarlo.
nosotros encontramos que él hizo tres cosas aquí en este pasaje. Primero, encontramos la palabra barak. Esta palabra barak es bendecir. Aquí les he puesto, por si usted quiere corroborar que esto es verdad, usted nada más se va a la Strong, a la enciclopedia Strong en el idioma hebreo y pone nada más la palabra o el número 1288 y usted puede corroborar por usted mismo que lo que está aquí es la traducción correcta. La palabra barak, que es bendecir, significa arrodillarse. Y dice bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa, al hombre como beneficio. Es muy interesante porque el Señor Jesús dijo que el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Y aunque usted no lo crea, esta palabra barak era una profecía que indicaba que el Señor Jesús, el que había creado este día, el que había creado la tierra y todo lo que existe, un día iba a venir a esta tierra y iba a arrodillarse a bendecir al hombre. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, en la cena del Señor, antes que se partiera ese pan y el vino, Cristo y se tomó una toalla y se arrodilló a lavar los pies de los discípulos. El Señor Jesús con humildad bendijo a los discípulos, mis queridos hermanos. Esta es una cosa más profunda que no vamos a entrar en detalles aquí, pero la palabra bendecir significa arrodillarse, y no solamente eso, sino dar regalos a las personas, a los hombres. En este caso, Dios dice fue al cielo y nos dio dones a nosotros, nos bendijo. Y hay otra palabra que está aquí, mis queridos hermanos, que es la palabra Kadash en el idioma hebreo, que significa apartar, consagrar, santificar, dedicar, señalar, ¿verdad? También usted va y pone Strong Hebreo 6942 y usted va a poder verificar que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Esta palabra Kadash significa santificar. Dios santificó este día, lo consagró, lo dedicó para su adoración. Y por supuesto dice que Él lo reposó también. Tenemos que entender que Dios es eterno. Y esas 24 horas que Él reposó, Él mismo cada minuto las guardó. O sea que de la eternidad Dios guardó para esta tierra 24 horas. Si los hombres hubieran guardado este día sin apartarse de Él, no tendríamos teorías que hablaran de otra forma de creación. Porque el sábado nos indica, nos recuerda que Dios es el creador del universo. Y por lo tanto, Él nos pide que en este día que Él bendijo, que Él santificó y que Él mismo reposó, nosotros podamos adorarlo. Ya comenzamos a entender por qué entonces estamos diciendo que Donald Trump pudiera, no estoy diciendo que es así, pudiera poner la ley dominical. ¿Por qué? Porque así como hay un día consagrado, apartado por el Señor, Satanás, utilizando el engaño, puso otro día que no es el día que Dios santificó, ni bendijo, ni lo guardó como un día falso de adoración. Y aunque las personas, como veremos más adelante, van a creer que están adorando a Dios, realmente estarán adorando a Satanás. Porque, mis queridos hermanos, como veremos en este estudio, el sábado es el día que Dios escogió para que nosotros podamos adorarlo. Y hay muchos pasajes. Solamente he escogido algunos de ellos y creo que son suficientes para todo aquel que realmente está buscando la verdad pueda aceptar que este día es un día que Dios dedicó para uso consagrado para que podamos venir a Él y adorarlo. Pero vamos a ver un poco más algunas pruebas de que este día es el día del Señor.
Una bendición no puede cambiar. Aquí nosotros leemos una historia, la historia de Jacob y Esaú. Yo lo invito a que usted lea todo el capítulo 27. No podemos leerlo todo porque no tendríamos tiempo, no acabaríamos. ¿Sí? Ustedes son personas ocupadas y muchos les gustan videos cortos, pero a veces es imposible hacer un tema como este y hacerlo muy corto. Tenemos que ponerle carnita, ¿verdad? Y si usted está buscando la verdad, y la verdad, mis queridos hermanos, realmente es la que nos libertará, la que nos ayudará para que nosotros no podamos ser engañados. Vale la pena escuchar este tema y leer estos pasajes. Pero ustedes saben que Jacob hizo junto con su mamá, fue unidad de la madre, toda una serie de mentiras para poder recibir la bendición de Isaac, que ya estaba viejito. Y entonces, con todos estos engaños, fue a buscar la bendición. Y mire lo que dice aquí. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Bueno, nosotros podemos ver aquí que esto es algo que hizo Isaac. Dio una bendición en nombre de Jehová. Y aunque fue adquirida con engaño, porque fue hecha en el nombre de Jehová, no se podía revocar. Sería muy fácil para nosotros, ¿verdad?, en el siglo que estamos viviendo, decir: bueno, si la agarró con engaño, simplemente hacemos otra bendición. Pero, mi querido hermano, esto no sucede en la palabra del Señor. Él dio la bendición a Jacob y él no podía revocarla. Una bendición no se puede cambiar. Y si Dios bendijo el sábado, será bendito para siempre. Y si hay otro día o hubo un cambio, tiene que haber en las escrituras algo que nos indica que el Señor, que sería el único que podía hacerlo, cambió esa bendición del sábado, en este caso al domingo, cosa que no existe en la palabra del Señor. Si usted encuentra un pasaje donde Dios bendijo el domingo y cambió la santidad del sábado a ese día, por favor, usted comparta conmigo este pasaje, porque no existe, porque una bendición no se puede cambiar. Dice aquí: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Solamente con esto yo debería de simplemente parar aquí y sería suficiente para que usted creyera que el sábado es el día del Señor y que fue escogido para un propósito de adoración al Creador del universo. Pero vamos a darle más pruebas para que no le quede la mínima duda de que Satanás es un engañador. Dice aquí: ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado a de tu siervo. Esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Una bendición no se puede cambiar, mis queridos hermanos. Vemos aquí que antes que la ley fuera
pronunciada en el monte Sinaí, hay pruebas en la palabra del Señor que el sábado ya se guardaba. Aquí vemos cuando Dios da el maná al pueblo de Israel, antes que llegaran al monte Sinaí. Y aquí les dice el Señor, puede leer toda la historia que está en Éxodo 16, vamos a leer algunos pasajes nada más. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Y aquí dice claramente el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Como vemos aquí, la ley de Dios es eterna. Y cuando el pecado entró en este mundo, esta ley entró en vigencia para este planeta. Ahora, esta ley siempre existió desde allá en el Génesis, cuando Dios creó el universo. En el séptimo día, por supuesto, que Dios lo bendijo. Y aquí claramente vemos que ese día, en el tiempo de los israelitas, todavía se seguía guardando. Ahora, vamos a leer otros pasajes más. La ley es eterna. Siempre ha existido. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis leyes. Dice aquí, no hay otro mayor que yo en esta casa, hablando de José. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Pues antes que la ley, antes que se introdujera en el monte Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay pecado, donde no hay ley, perdón, no se inculpa de pecado. O sea que antes que la ley se escribiera en esas tablas de piedra, ya Abraham conocía la palabra del Señor, ya conocía los mandamientos de Dios. Ya José conocía los mandamientos de Dios, porque la desobediencia a la ley de Dios es pecado. Y José dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Así que si decía, ¿cómo voy a pecar? Es que conocía la palabra, porque la ley de Dios es eterna, mis queridos hermanos. Muy bien, ahora encontramos el mandamiento ya que el Señor da en el libro de Éxodo capítulo 20. Y dice ahora, acuérdate del día de reposo, nos hace un recordatorio porque el sábado existía desde la creación. Y entonces comienza diciendo nuestro Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchos años después de la creación, aquí se nos recuerda una vez más en el mismo mandamiento que, como veremos, Dios escribió con su propio dedo que Él lo santificó, Él lo bendijo y Él mismo lo reposó. Vamos a seguir adelante. Dios escribió los 10 mandamientos y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 32, 15 al 16, volvemos a leer. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados,
de uno y otro lados estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios escribió los 10 mandamientos. Es lo único que Dios ha escrito, que bajó del cielo y los escribió, por supuesto. El que los escribió es el Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, son obras de las manos del Señor. ¿Qué nos dicen los salmos acerca de esto? Dice lo siguiente, un pasaje más en Deuteronomio, antes de entrar a los salmos. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte una arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Como vemos aquí, Dios volvió a escribir los mandamientos con su propia mano. Ahora sí, el Salmo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y bueno, las tablas que eran roca, es un símbolo en la Biblia de eternidad. Por lo tanto, este salmo dice que las obras de sus manos, esa escritura de la ley, son afirmados eternamente y para siempre. Así que, mi querido hermano, no hay un solo pasaje en las escrituras que digan que estos mandamientos fueron abolidos, eliminados. Ahora, como veremos en un tema, Satanás, utilizando a agentes humanos, ha engañado a la humanidad. Y hoy la mayoría de las personas siguen otro día, que no es el día que Dios bendijo, que es el día que Él escribió con su dedo, sino que es una invención de Satanás para engañar a los hombres y recibir la adoración que solamente le pertenece a Dios. Dice aquí en el libro de Isaías 56, versículo del 2 al 7, un pasaje maravilloso, porque algunos creen que los mandamientos solamente eran para el pueblo judío. Y mis queridos hermanos, Dios no hace acepción de personas. Nosotros sabemos que Dios llamó a este pueblo para que fueran luz para las demás naciones, para que le enseñara la ley, para que vinieran a este pueblo que Dios lo iba a prosperar y preguntaran quién era el Dios de ellos. Y ellos pudieran dar el conocimiento a todas las naciones de Jehová. Y aquí dice bienaventurado el hombre. Aquí no dice bienaventurado el judío. Aquí dice bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre, que lo abraza, que guarde el día de reposo, el séptimo día. La palabra reposo es Shabbat, es el séptimo día para no profanarlo. En algunas versiones tiene un asterisco donde dice reposo y en la parte de abajo dice equivale al séptimo día. Hoy algunas versiones modernas lo traducen como el sábado, el séptimo día. Dice, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas.
nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Mi querido hermano, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Haz lo que dice la palabra del Señor. Guarda los mandamientos, incluyendo el séptimo día, el sábado del Señor. Y Dios dice, te va a llevar a su casa de oración. Este templo está destruido, el templo de los judíos, ¿verdad? Solo queda un muro de los lamentos, pero hay un templo en el cielo que si tú eres fiel al Señor y lo adoras como el Creador, entrarás por esa puerta y vivirás por la eternidad. Dice aquí en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal, es una marca, un sello de Dios, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20 dice, y santificad mi día de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, el sábado en primer lugar dice aquí, son de Dios, mis días de reposo. En segundo lugar dice que es una señal que nosotros reconocemos y que esa señal nos dice a nosotros que Él nos santifica. Y también nos dice que esta señal, el séptimo día, nos recuerda a nosotros que Jehová es nuestro Dios, es nuestro Creador. Dice aquí en el Nuevo Testamento, y hay muchos pasajes más, pero no podemos compartirlos todos, pero creo que con estos pasajes, con esta base que yo estoy dando, es suficiente para que podamos entender el engaño de Satanás y qué nos pide Dios de verdad, qué dice su palabra. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y dice aquí, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, esto está en el Evangelio de San Lucas. Posiblemente los evangelios se escribieron entre el año 70 y el año 100. Si hubiera habido una corrección, si el día del Señor no se iba a guardar después de la ascensión de Cristo en el cielo, porque veremos que la falacia más grande es creer que porque Cristo resucitó el primer día, ese es el día que debe guardarse, pero no hay en la Escritura un solo pasaje que diga que ese día es bendecido, que es santo, que el Señor lo cambió, no hay nada. Simplemente Cristo resucitó en ese día, pero Él guardó el sábado en la tumba. Es más, el único día que guardó 24 horas fue el día del Señor. Él reposó 24 horas en la tumba. Así que, si el Evangelio se escribió en el año 70 o entre 70 y el año 100, ya habían pasado más de 40 años y todavía vemos aquí que se nos enseña a nosotros que esas mujeres, y ahí me llama mucho la atención y me asombra que la mamá y esas mujeres que habían seguido a Jesús cuando estaba en vida, a pesar del dolor que tenían, no violaron el mandamiento. Usted sabe lo que debe ser perder un hijo crucificado en la cruz. Sin embargo, dice que ellas, aunque estaban tan tristes, fueron hasta donde debían de ir, hasta donde el sol se iba a poner, y vieron dónde lo habían puesto. Y dice, vueltas, prepararon las especias aromáticas y los ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana fueron al sepulcro.
después que habían cumplido la palabra del Señor. Dice aquí, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor aún. Este es un adverbio de tiempo. Aún quiere decir todavía, aún el día de reposo. Así que, mi querido hermano, Jesús guardó el día del Señor. Los discípulos guardaron el día del Señor. Y como veremos, hasta prácticamente el siglo IV, la iglesia guardó el día del Señor. Así que, mi queridos hermanos, el día del Señor que Dios bendijo y santificó y guardó, sigue todavía en vigencia. Y Dios quiere bendecirnos. Acuérdense, Barak, Él nos quiere bendecir. Pero necesitamos entender qué es lo que nos pide la palabra del Señor y qué hay detrás de este cambio, de este falso día de adoración que Satanás quiere utilizar como un sello de él, como una imitación, para que las personas engañadas crean que están adorando a Dios, sin embargo lo están adorando a él, al enemigo de las almas. Y dice aquí, en Mateo capítulo 24 y versículo 20, nosotros sabemos que este capítulo es un capítulo de doble aplicación. Este capítulo tiene que ver con la destrucción del templo en el año 70 de la era cristiana, pero también tiene que ver con los acontecimientos que van a ocurrir o que están ocurriendo hoy en la actualidad. Y Cristo mismo dijo, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en el séptimo día. Esto significa que Jesús sabía que para el año 70 y para el tiempo que estamos viviendo, el día del Señor estaría en vigencia. Bueno, con todo lo que hemos dicho, nos debe quedar claro que el día del Señor recuerda a Jehová como el Creador. Es un sello que nos enseña que Él nos santifica y que Él es nuestro Dios. Y como ya dijimos, la Virgen María lo guardó. Ya dijimos que los discípulos lo guardaron. Y hay pasajes, pudiera dar pasaje tras pasaje. Pero creo que esto sería suficiente para que nosotros podamos entender el conflicto en el cual gira esta adoración. Y dice aquí la palabra del Señor lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el evangelio eterno, diciendo a gran voz, y entonces cita parte del cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice aquí, adorad. ¿A quién debemos adorar? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué te recuerda a ti que Dios es el creador del universo? ¿El domingo? ¿O el día del Señor que Él mismo apartó desde la creación para que el ser humano no se olvidara quién es el creador de la tierra? Mi querido hermano, creo que esto nos va a ayudar para que podamos entender por qué hay algunos canales y predicadores que están diciendo que puede ser que Donald Trump sea el presidente que impondrá la ley dominical. Ahora, nosotros no estamos diciendo que eso sea así. Lo que sí vamos a analizar en el segundo tema es cómo entonces Satanás hizo para poder cambiar del día sábado al día domingo, y que hoy la mayoría de los cristianos observan ese día como un día santo, cuando no hay ninguna autorización en la palabra del Señor que nos indiquen que Dios cambió su día, que Él bendijo en la creación por otro día. Así que, mi querido hermano, espero que este estudio, esta base te sirva para que realmente puedas entender, si de verdad quieres la bendición de Dios, qué es lo que tienes que hacer. Y si realmente aceptas lo que dice la palabra del Señor,
no serás engañado. Que Dios te ayude para que puedas tomar decisiones con respecto a este estudio y realmente puedas aceptar un escrito está. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Vamos a tratar de responder a la pregunta si Donald Trump impondrá la ley dominical. No estamos diciendo que sea así, ya que vamos a hacer un análisis de su perfil. Vamos a explicar en el próximo estudio cómo fue que se cambió históricamente el día que Dios bendijo, santificó y guardó a el domingo. Será un estudio muy interesante. Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla, algún comentario, te lo voy a agradecer. Compártelo, si puedes darme un like, lo das, porque de esta forma aparecerá en la lista y otros también pueden conocer la verdad. Yo sé que algunos conocen este tema, pero posiblemente hay muchos que no conocen qué es lo que está sucediendo y están adorando al Señor en una forma equivocada. Pero al escuchar este tema y poder entender, aceptar lo que Dios nos pide, debemos tomar decisiones. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el tema número 2. ¿Cómo fue que se cambió el sábado al domingo? Hasta la próxima.